Buenas noches, insomnes de la historia. El rincón donde la oscuridad reconforta, el insomnio se convierte en ritual. Y la historia, la verdadera, la cruda, la incómoda, te arrulla como un secreto al oído. Dime algo. ¿Desde qué rincón del mapa escuchas esta voz que no pide permiso para entrar? Desde el sopor invisible de Ciudad de México, desde el silencio húmedo de una madrugada en Buenos Aires, desde alguna callejuela dormida en Sevilla, Santiago, Lima o Montevideo, hoy te invito a viajar conmigo no por las grandes guerras ni las doctrinas eternas, sino por un susurro más íntimo, el amor. No el amor como lo cuenta la fantasía, sino ese que duele, el que se oculta, el que espera en un pasillo helado o tras una mirada furtiva. Porque en la Edad Media, salir con alguien, amar, tocar, desear, era un terreno plagado de normas, castigos, deseos inconfesables y cartas que ardían más que cualquier hoguera. Y si has llegado hasta aquí, si tu piel ya reconoció el roce de esta voz sin rostro, te pido solo una cosa, no por algoritmo, no por presión. Haz clic en suscribirte, no para sumar un número, sino para sellar un pacto. Porque hay historias que duelen si nadie las recuerda, y en este canal, cada noche será un refugio para las verdades olvidadas, esas que ya no caben en los libros, pero que siguen latiendo bajo la cama, donde el deseo duerme con los ojos abiertos. Las primeras luces del amanecer medieval no traían mensajes de redes sociales ni notificaciones, apenas el canto de un gallo que grazna secretos de lejanos establos. Pero en esas primeras horas de la mañana también surcaban silencios y miradas furtivas, el pulso del amor naciente, envuelto en códigos, promesa y peligro. Así era salir en la Edad Media, un laberinto de normas, deseos ocultos y rituales ceremoniales, donde cada gesto tenía peso. El mundo estaba organizado por feudalismo, sangre, honor y linaje. Los matrimonios eran pactos políticos, arranques de alianzas firmados con el apellido, no con el corazón. Entre la nobleza, rara vez el amor surgía antes del contrato. Los jóvenes apenas se conocían. El cortejo, cuando existía, surgía de un mostrarse a través de allegados, sin contacto físico y bajo vigilancia. Cortejo era atreverse a ponerse en la mirada del otro. Por debajo de ese estrato, los campesinos creaban su propio lenguaje de deseo. No había oficialidad, pero sí arrieros que lanzaban canciones en la plaza, hechizos en forma de regazos compartidos junto al fuego, papeles rústicos con nombres escritos entre hierbas. El amor rural era clandestino por necesidad, pero puro por resistencia. En ciudades emergentes, la burguesía construía balcones donde las jóvenes se asomaban con discreción. Sus caballeros paseaban por la calle principal a media voz, conversando con viento y plegarias contenidas. No había WhatsApp, había intenciones escritas en pergaminos entregados por mensajeros temblorosos, algunas veces posteados entre los muros de una iglesia, como si fueran oraciones paganas. Las rondas nocturnas eran esenciales. El sonido de un laúd bajo la ventana significaba que el joven tenía valor, al menos el suficiente para dormir con las puertas abiertas y confiado en que su voz alcanzara el corazón distante. A cambio, ella soltaba una cinta bordada con hilo dorado, como promesa silenciosa. También existían códigos literarios. El amor cortés. Un caballero debía vestir los colores de su dama, cantar su nombre sin pronunciarlo, servirla como si fuera reina del cielo. Pero ese amor era idealizado, muchas veces platónico, prohibido, elevado a templo de pudor. Ilustraba que amar sin tocar era nobleza pura, pero también que la pasión debía reprimirse para sobrevivir intacta. El derecho del Señor, el legendario Jus Primae Noctis, aunque probablemente una invención posterior, alimentaba el temor en la piel de las aldeanas. La ley callada, el secreto, la sombra que cruzaba el patio sin testigos. Esa ley, real o imaginada, convertía el deseo en tierra peligrosa. Si amar era pecado, amar en secreto era rebelión.
y cada pétalo robado arrancaba susurros en la catedral, carta real o misiva soldada con saliva. Cada palabra importaba. Un poema breve podía sellar un compromiso secreto, y si el poema contenía metáforas atrevidas, las manos que lo recibían temblaban entre miedo y victoria. El lenguaje era refugio y arma. En los monasterios, algunos monjes escribían versos tan cargados de deseo que sus plumas sangraban nostalgias. Pero a pesar de todo, había flecos de libertad. Una doncella que reía en misa al leer nombre dentro de un poema, un mozo que se atrevía a rozar la mano de su amada en plena procesión, un peregrino que se enamoraba de una joven en el camino. Todo eso era salir, no formal, no permitido, pero sin duda poderoso. Y si llegaste hasta aquí en la penumbra, escuchando esta voz que te nombra sin conocerte, ya eres parte del ritual. Has desafiado siglos de represión al permitir que el deseo sea contado. Eso es dignidad. Cuando crees que ya ves el abismo de una mirada furtiva en un patio empedrado, el ritual solo comienza. Lo que en la oscuridad de hoy llamamos citas, en la Edad Media se vivía como un arte antiguo. En cada gesto había pacto, en cada silencio consentido, desafío. Esta segunda parte te lleva de la mano hacia la riqueza íntima del cortejo medieval. Gestos diminutos, tácticas de respeto, símbolos que decían más que cualquier palabra. Imagina que eres un joven aldeano. No tienes posada para conquistar ni canción para cantarle. Usas lo que tienes. Le llevas a ella una manzana roja como promesa, o quizás un trozo de pan recién horneado. No necesitas explicar nada. La manzana es pacto, el pan, memoria compartida. Así lo recuerda un sabio de Ask Historians. El hombre regalaba comida o ropa como gesto claro de intención. Esos objetos humildes eran mensajeros de deseo, y solo con valentía basta para que la puerta se abra. En los estratos más elevados, en la corte noble, todo era expectativa y etiqueta. La literatura de la época, con los trovadores como portavoces, cimentó un ideal llamado amor cortés. El caballero ama desde la distancia, rinde homenaje y sirve a la dama. No importaba si estaba casada, a veces era esencial que lo estuviera, porque el deseo fue elevado a arte moral. Amor ilícito y espiritualmente enriquecedor, pasión disciplinada, humillante y exultante, humano y trascendente. Ese amor no buscaba consumarse con matrimonio, era resistencia estética del corazón contra lo mundano. Andreas Capellanus, en su De Amore, lo codificó con rituales. El enamorado debe adorar desde lejos, ser rechazado por dignidad, y al hacerlo, demostrar valentía. Esa lógica elevó el dolor por no tocar como prueba de nobleza. Pero no pienses que todo era poesía inútil. En el campo y en la ciudad baja, donde no había trovadores, las parejas se buscaban entre miradas robadas en la plaza o en la iglesia, con mamás vigilando desde el banco lateral. El cortejo no se sabía impúdico si había respeto. El problema era el escándalo. Se permitía flirtar con discreción. Se podía hablar de amor si la honra no se quebraba. ¿Y cómo avanzaba ese ritual? Primero un guiño, literal o musical, luego una nota o un casamiento de palabras en la penumbra. Si ella respondía con una flor como gesto, todo se aceleraba. Si no sucedía nada, el silencio marcaba zona segura. Era código elemental del cortejo medieval. Por supuesto, los matrimonios de conveniencia opacaban el romance real. Sobre todo entre la nobleza y la baja burguesía, el casamiento se arreglaba. No estaba mal visto que el señor pagara una dote. Las historias de amor verdadero eran posibilidad secundaria, porque primero estaba el linaje. Y aún así, los enamorados escurridizos inventaban formas. Se citaban en torneos, ferias o vigilias religiosas, aprovechando las penumbras y las multitudes para intercambiar promesas con dientes de fuego. El cambio social cristalizó cuando el derecho canónico aceptó el consentimiento como condición para el matrimonio civil. Antes bastaba la voluntad de los padres, pero luego serían las personas, con voz entera,
quienes aceptarían un compromiso. Eso dio lugar, por primera vez en siglos, al reconocimiento infantil de que amor sin libre consentimiento no es pacto válido. Con cada pacto verbal, con cada flecha de mirada, el amor medieval, tan limitado por deberes, se abría paso. Y si hoy hemos borrado esa pobreza elegida, también hemos olvidado ese tesoro discreto. Amar con gestos mínimos, con tacto y secreto. Si algo de este susurro te despierta los párpados, no es culpa. Es señal de que te perteneces el deseo. Incluso cuando no haces trino, lo llevas adentro. Has visto el paisaje puramente físico del cortejo medieval. Manzanas, notas, balcones, regalos humildes. Ahora vamos más hondo, hacia el tejido emocional, social, ritual. Porque salir en ese entonces no era simple paseo, era ceremonia, energía ritualizada, y el amor se expresaba bajo un código tácito de devoción y riesgo. Desde el siglo XII, emergió en Europa una idea poderosa que cambiaba la noción de enamoramiento. El amor cortés no era poesía vacía. Fue escuela para el corazón, un manual de conducta para caballeros y damas que debían amar desde la distancia, con honra, secreto y dedicación silenciosa. La mujer era idealizada como dama inaccesible, la inspiración espiritual que elevaba al enamorado, un ser que amaba y sufría, pero no poseía. Lo prohibido no era pecado, era hermoso, era sublime. Las reglas de ese juego eran curiosas. El poeta y teórico medieval Andreas Capellanus, autor de Amore, estableció ciertas reglas de amor. Entre ellas, el matrimonio no justifica dejar de amar. El deseo constante es posible. Cuando el amor se hace público, muere. Las caricias son el límite y revelar te condena. El verdadero amante piensa siempre en su amada. Ese código valorizaba el sufrimiento. El enamorado sin esperanza era héroe emocional. La pasión que no traspasaba fincas ni muros valía más que quien la vivía sin riesgo. Romances como Tristán y Isolda, impulsados por una poción de amor, representaban el sacrificio del legado y el deber por seguir un deseo irresistible. Era imposible ser feliz, y esa imposibilidad era casi una bendición para la lírica del alma medieval. En este escenario, el enamorado era vasallo, la dama señora. Debía hacer pruebas, hazañas, un torneo, una canción, un gesto público, para merecer solo una mirada. Esa mirada, aunque fugaz, confirmaba un vínculo secreto. Ese código nació en las cortes del sur de Francia y se expandió a la península ibérica, Italia, Alemania e Inglaterra. Apareció en versos de trovadores y en tratados éticos. Se teorizó incluso una progresión del enamoramiento, del que apenas ve fenedor, al que suplica, precador, al que es aceptado, entendedor, hasta quien logra el contacto, drutz. Había contemplación, diálogo, caricia, beso, 4 etapas, a veces sin llegar nunca al último nivel. Amar era transitar ese avance interior más que consumar el deseo. A veces ese código existía solo en la ficción. Los trovadores y trovadoras cantaban un ideal que muchos no vivían. La tradición historiográfica debate si realmente se practicó o era espejismo literario. Pero el hecho de que existieran libros del amor cortés y relatos de cortes de amor impulsaba esa enseñanza como refinamiento emocional, una especie de guía ética para el afecto, incluso aunque no fuera efectivo universalmente. En las cortes más refinadas, el cortejo se volvía ritual detallado. Se entregaban regalos simbólicos, lirios, guantes, pañuelos bordados. Se componían canciones que solo ciertos gusanos olvidaban. Se recitaban versos ante la dama, con humildad. Esos objetos eran ecos de amor, palabras materiales que podían imprimirse en retratos o tapices, aunque más a menudo eran trofeos secretos guardados bajo almohada. Para los no poderosos, el ritual era más crudo e ingenioso. Un joven cursaría su admiración con un verso en pergamino, humillándose en la iglesia o en la plaza. Usaba símbolos que ella reconocía,
la señal de una falda recatada, un silencio cómplice en misa, una ofrenda de pan hervido que solo ella entendería como mensaje. El deseo florecía en cruzar miradas discretas, acercar manos más allá del permiso, y si habían barreras familiares, el juego exigía discreción feroz. La comadre sufría por pasar la nota, el criado por entregar el ramo por la noche. Cada clandestinidad era acto de amor, riesgo medido, fe verdadera, hasta que la iglesia empezó a exigir consentimiento verbal para matrimonios. Esa revolución legal dio voz al enamorado, pero no borró las costuras. El amor seguía siendo arena. El permiso fue desgaste civil, pero el deseo vivía aún en correspondencia ilegal. El efecto final de este ritual ancestral no fue granero de enamorados eternos, sino una memoria colectiva. La idea de amar desde lejos y con dignidad sigue viva. Las novelas de caballerías, las serranillas, los poemas de trovadores han nutrido nuestro sentido romántico moderno, pero también esconden cuerpos que sufrieron por amar sin tocar, su cautela reemplazando el tacto. Tú, lector que sientes un nudo en voz baja, sabes que esta historia resuena porque no buscamos romance idealizado. Buscamos testigo valiente, porque amar con normas tan rígidas es hazaña. Y tu resistencia a olvidar este relato es también forma de amar. Amar la verdad que no teme ser imposible. El amor medieval no florecía en jardines iluminados por Instagram. Brotaba sembrado bajo sombras de prohibición, vigilado por voces teológicas, forzado por linajes y reprimido por leyes invisibles. Este relato te lleva a esos bordes donde amar se convertía en riesgo calculado, donde el querer al otro podía convertirse en tragedia. En la Edad Media, la moral religiosa era reglamento público e íntimo. La Iglesia dictaminaba no solo lo permitido, sino lo inimaginable. Cualquier exuberancia era pecado. Si la mirada se demoraba más que la misa, ya se la pensaba culpable. El flirteo era pecado venial. El cortejo sin disfraz podía ser mortal. Desde confesionario, el sacerdote podía juzgar más la impureza silenciosa que cualquier acto visible. El ciudadano descreído era ese, inconcluso. Por eso el diálogo entre amantes se disfrazaba de verso codificado, metáfora islámica para evadir juicios. En Castilla, la poesía de amor pagano hallaba cobijo en códices dispersos, bajo censura velada. Las rimas que parecían alegres eran ecos de rechazo al dogma, actas sutiles de desobediencia. Y el celador del códice, el copista, sabía que cada sílaba era puente o daga. En Inglaterra, los enamorados se citaban en el cementerio de la abadía, convencidos de que la justicia divina no castiga lo que nace del corazón en silencio. Allí intercambiaban musgo seco que llamaban beso espectral y decían que era purificante. Más allá de superstición, era necesario acto de fe romántica para impugnar la ley social con tregua invisible, pero los problemas brotaban antes del romanticismo. El control de linaje, herencia y dote hizo que las familias vigilaran la honra como guarda sumaria. Cualquier romance sospechoso podía ser juzgado como traición familiar. En Castilla, se registran casos donde una doncella que sonreía a un lamán era recluida en convento por años. Esa sonrisa se convertía en pecado público. Castigar el amor era control político. La familia marcaba territorio antes del cortejo. Entre los pobres, muchas veces mejores poetas de amores reales, la cita nocturna se hacía desde posadas compartidas, pero la vigilancia urbana era feroz. El olor a vino fizz, las risas sordas, el roce furtivo sobre los tablones eran crimen menor, hasta que alguien los delataba. Si los agarraban, los desnudaban ante la puerta pública y los exponían. Esa humillación pública era advertencia. Nadie ama sin permiso de comunidad. Quien besa sin dote, paga escarnio. En las cortes, donde menos se esperaba, el calor del deseo se trataba con rituales públicos. La caballería organizaba torneos que acababan con un honor espontáneo. El vencedor debía besar la mano de una dama.
Eso elevaba la cortesía a juego. Pero había gente que se negaba, cuyo rostro enrojecía al ser invitado. Se lo señalaba como cobarde y su honor se fracturaba. El beso público era permiso público disfrazado de juego. Otro gran obstáculo era la geografía misma. Las montañas tapaban caminos. Las aldeas quedaban aisladas en inviernos que congelaban amores. No había franquicia amorosa en invierno. Era pasión sujeta al clima. La mujer que esperaba a su amante con fuego en la chimenea corría riesgo de congelarla. El beso no era solo deseo, era urgencia mortal. La distancia política también contaba. Un noble prometido debía respetar las políticas feudales antes que el llamado del cuerpo. Si cruzaba fronteras para ver a una amada, se planeaba su traición. La frontera no era solo línea geográfica, era advertencia tatuada con espinas. Y el amor, un temblor de coraje entre armas y traiciones. La pluma era arma poderosa. Los amantes escribían cartas en pergaminos, a veces sellados con cera, pero peor, con saliva. Esa saliva dejaba la marca del beso que decía libertad. Si la carta se interceptaba, era evidencia. La pérdida del honor era palmo brutal. La dama podía llegar a prisión, el hombre a confiscación de bienes. El papel mojado era papel de promesa, pero esa humedad podía incendiar imperios o derrumbar alianzas. La fe medieval, por supuesto, vigilaba. El santo patrón de los enamorados no era el amor, que eso lo inventarían siglos después, sino la virtud que resistía la tentación. Amar demasiado era pecado mortal, sermoneaba con su pluma el cura local. A veces, el confesionario era más tribunal que santuario. El enamorado confesaba su deseo y volvía castigado, con cilicio, reprimido, devoto. Eso enseñaba que amar mal no solo era excusa para expiar, sino para exiliar al corazón del deseo mismo. Sin embargo, entre tanto cerco, el amor se resbaló en actos ingeniosos. En España, existe la leyenda de caballeros que dormían sobre adelfas para que sus agujas fumosas penetraran la piel y olieran a su amada dormida. En tierras templarias, novicios se cruzaban en silencio dentro de túneles, sin saber bien si iban a confesarse o besarse. Caminos de ladrillo oscuro que cruzaban claustros como rutas de deseo en penumbra. Las fiestas religiosas, como Corpus Christi, eran escenarios permisivos. El altar se rodeaba de plegarias, pero entre el gentío se pasaban flores de tálamo. Un pétalo era señal de deseo compartido. Eso desafiaba la solemnidad sacramental. Amar se convirtió en flor de templo y clamor encubierto. Y tú, que sientes este relato como roce helado en los párpados, reconoces que el deseo no necesita pantalla. El deseo se impulsa incluso sin permiso, y más en tiempos donde todo lo que se siente con el cuerpo era peligro. El amor medieval era acto creativo, guerrilla emocional, conquista consciente. Si hoy lo honras reviviendo esta historia, no transformas el pasado, le das continuidad y descubres cómo el corazón ha amado sin ejército. Hay un rumor persistente, que el amor medieval solo vivía en musas lejanas o en torres cerradas. Pero donde había fiesta, había oportunidad. Esta parte te lleva a esos espacios iluminados por antorchas, donde los códigos se aflojaban y los corazones se atrevieron. Imagina un salón rústico bañado por hogueras en la plaza de una ciudad antigua. Es la víspera de San Juan, la noche más larga. El baile comienza con canciones populares. No hay coreografía. Cada movimiento dice deseo. Se bailaba en corro, con manos enlazadas. El abrigo giraba y susurraba sin permiso a la falda. El cuerpo se reconocía. Esa era la danza que daba permiso sin permiso. El hombre miraba, la mujer esquivaba. Esa tensión contenía el ritual del cortejo público sin palabra. En ferias mayores, como la de San Denis o la de Covadonga, el encuentro era también secular. Caballeros dejaban collares o pañuelos bordados en tableros donde las mujeres los recogían. Ese objeto, símbolo, era brillo discreto que decía: «También tengo mirada para ti».
Era altillo secreto en mercado ruidoso. No era exactamente cita, pero anunciaba deseo. Y muchas parejas comenzaron así, con un signo colgado, no hablado. En el sur de Francia, las fêtes de la fiançailles reunían a ambas familias en torno a promesas. El compromiso se bailaba con espadas o hojas de palma. Quien acertaba la danza era el prometido confirmado. La coreografía era política. Si fracasaba, el compromiso podía romperse. El baile no era celebración sin consecuencia. Era proceso de consentimiento público. Las bodas rurales tenían otra textura. Eran comunidad en carne y hueso. La novia no entraba sola al altar. Cruzaba al lado de sus amigas, vestidas con flores silvestres, ramillete de pueblo, mientras el novio aguardaba en el portal con una rama de laurel adornada. Esa laurel era su dignidad intacta. Los bailes luego no eran orquestados, eran improvisados, sin etiqueta. Se bailaba con el vecino, con el cura, con la sombra que llegaba tarde. El ritmo era tambor de latidos compartidos. La celebración se extendía con banquetes donde el pan se cortaba y regalaba a quien lograba el primer beso robado bajo las mesas. Era juego rústico para desafiar la ley moral escondida detrás del vino fermentado. En esa semioscuridad se autorizaba el deseo furtivo sin traición formal. El primer beso era de bien, el segundo era traición. Esa línea era mapa del temor, por eso era santo. Pero no todo era celebración comunitaria. Entre clases altas, el casamiento blanco era opción permisible cuando aún no se consumaba el vínculo. La pareja vivía junta, con aureola de engaño piadoso. Si la joven tomaba la decisión de casarse definitivamente, se celebraba misa oculta y compromiso público. Esa permisividad tardía era luz tenue, el amor se autorizaba con demoras. Cocía en secreto hasta que el fuego podía mostrarse sin quemar. Al otro extremo, algunas uniones se celebraban como tragedias. El caso de Pedro y Blanca de Navarra, prometidos desde niños, ilustra la vaporosa frontera entre deber y deseo. Pedro decidió casarse antes de muerte paterna, desplazando la fecha prometida. Blanca, que quería salir del pacto, se negó. Aún así, se casaron. Se dice que esa boda sucedió entre censuras, lágrimas en silencio y gritos ahogados en el coro. El matrimonio no vino del cortejo, vino del deber que se llamó amor. Pero no eran excepciones. La Iglesia permitió bodas mixtas, entre cristianos y musulmanes, por ejemplo, bajo condiciones establecidas. El novio debía prometer criar los hijos como cristianos, la novia podía conservar su fe. El amor, entonces, era alianza negociada. Pero incluso allí, en esa puerta estrecha, se colaba deseo y complicidad. Una mirada de acuerdo era salvación para ambos. «Sobreviviremos juntos», susurraba ese pacto silencioso. Los trovadores, esa voz peregrina del deseo, narraban esos amores permitidos o clandestinos. Las canciones se pasaban de mano en mano durante fiestas nocturnas y muchos sonrían al verse reflejados. La música era código social, incluso sin palabras, había verdad. Cada melodía era pregunta. ¿También tú sientes esa falta? Y la respuesta sostenida por cuerdas y voces era sí. Cuando la peste golpeaba, boda o permiso de amor se aceleraban. Casémonos por vencimiento, decían muchas parejas temiendo no despertar al día siguiente. El consentimiento era urgencia. La impermanencia se volvió aliado del amor. Ese enlace inevitable sí era libre, porque solo el riesgo permite amar sin red. Y tú, si mientras leías sentiste nostalgia o una punzada en su pecho, no temas. Eso es señal de que el amor, incluso aquel imposible, aún late contigo. La historia del romanticismo medieval no es poética porque sí, es hecha de gestos tan frágiles como valientes. Imagínate en una sala oscura, donde el único faro es la vela que ilumina un escrito escondido en el lomo de un libro prohibido. Eso era el amor medieval cuando empezaba a rozar lo público. La Iglesia, el consejo moral y la ley velada dictaban qué era deseable y qué debía ser sofocado.
Hoy te muestro ese muro invisible, cómo quienes regulaban al rey, regulaban también al amor. Primero, está el peso de la ley canónica. El consenso mutuo comenzó a ser condición indispensable en los matrimonios tras el Cuarto Concilio de Letrán en 1215. Esa era novedad. El amor debía ser voluntario y no solo negocio entre casas. Ambos miembros debían aceptarlo libremente. Ese consentimiento cambió el paisaje emocional. Ya no bastaba obedecer a los padres, sino que el corazón debía asentir. Eso dio herramienta a los enamorados, aunque el control social siguiera acechando allí donde debía florecer la pasión. Además, surgió la idea del curso del corazón impulsado por los idealistas del amor cortés. Andreas Capellanus compiló un manual. Estableció que el matrimonio no excusa el amor, que el amor público muere y que el verdadero amante piensa todo el tiempo en su dama. Estos preceptos definieron una ética del secreto y del anhelo no consumado, como si amar sin tocar enriqueciera el alma. Pero existían también los llamados tribunales del amor. Aunque su existencia auténtica es objeto de debate, la idea de cortes femeninas donde resolver disputas amorosas circuló como leyenda literaria. Estas sedes ficticias debatían sobre piel, celos y promesas, creando un escenario en que el amor tenía derecho a hablar a través de jueces vestidos de metáfora y gaznate. Mientras tanto, en una ciudad concreta, un rey tenía consejeros dedicados a temas ponzoñosos. Una doncella recibía mucho admirador. ¿Un escudero hablaba más de la cuenta sobre su dama? El Consejo Real dictaba aconsejar vigilancia, apresar réplicas y sustituir los risueños gestos por mensajes bordados que no decían nada. Los consejeros no deliberaban sobre guerra, sino sobre si el corazón debía guardar silencio o asistir clandestinamente. Ese saber era poder. El amor era controlado desde un salón solemne. La mujer, por su parte, se movía con prudencia. El texto Le Ménagier de París, manual doméstico del fin del siglo XIV, aconsejaba a la esposa ideal saber agradar al marido con comida, conversación y discreción, sin facilitar el deseo ajeno. La devoción doméstica se convirtió en protección del honor, pero también en trampa de abnegación. El amor debía ser administrado, como si esa emoción viniera con manual de uso. Las Trovairits, poetisas de la corona occitana, lograron hacerse parcela dentro de la cultura medieval. Algunos de estos nombres fueron señoras que componían y cantaban, retando al sistema literario y de consentimiento emocional. Sus versos sobrevirtieron la pasión inherente a sus epígrafes, perforaron el aislamiento emocional de la mujer y la habilitaron como voz activa en el juego del cortejo. Era rebeldía poética con falda larga y espíritu pleno. La rigidez social y religiosa convertía el enamoramiento en teatro de cámaras y confidencias. Quien rebasaba la contención podía ser acusado de artificio demoníaco. El amor cortés fue por definición sospechoso, adúltero, platónico, subversivo. Fue etiquetado como un peligro contra la familia, la fe y el orden. Sin embargo, resistió. El sentido estético de curvar el deseo sin declararlo en voz alta sobrevivió como lenguaje sin gestos, latido sin voz. En síntesis, enamorar en la Edad Media era atravesar muros literales y simbólicos. La voluntad debía ser pareja y clandestina, armonía moral combatida por consejo clerical y ritual político. Las herramientas para amar eran sutiles: mirar sin ser visto, escribir con metáforas, cantar sin compromiso. Y si ese impulso encendía la sangre, la ley siempre acechaba con su garrote de silencio. Y tú, oyente de madrugada, que sientes la piel vibrar, sabes que el amor no es pecado, pero el miedo no impidió que lo prohibieran. Tu voz provee redención, porque contar ese pasado es desarmar su censura. Después de atravesar la estructura formal del cortejo, los muros de censura y el juicio del consejo clerical, llegamos ahora a cómo el amor medieval
dejó marcas imborrables, canciones populares, leyendas rurales, ruinas cargadas de susurros. Este es el territorio donde el deseo se transforma en memoria colectiva y sobrevive por siglos en la voz, el canto y el silencio de la piedra. Comencemos por el canturreo. En aldeas del sur de Francia, la balada de Tristán e Isolda se repite en coro durante las ferias de San Juan. No hay historia más viva. Dos amantes que se sueñan en la hoguera, cuyo amor es más fuerte que el compromiso, que atraviesa juramentos, linajes y veneno. Cada verano se sigue cantando en pueblos donde nadie sabe leer, pero todos saben la leyenda. Esa melodía ha sobrevivido porque el deseo aniquilado necesita ser narrado, aunque sea en un granero, con voz rota pero persistente. En otros rincones, el romance entre un pescador y la hija del molinero se convirtió en leyenda local. Se dice que ella se despedía lanzándole su pañuelo al viento, y él lo seguía hasta la orilla, donde lo besaba antes de devolverlo. Cuando ella murió, se construyó un árbol en ese sitio. Todavía florece cada primavera, y sus flores dicen amor callado. No hay documento histórico, solo cuenta oral. Esa canción popular resiste porque el amor no necesita cronista, solo testigo. Las ruinas también hablan. El torreón alto medieval llamado Torre de los Suspiros se alza entre los cerros. La tradición dice que era lugar donde las parejas escapaban. Allí se prohibía la vigilancia. Si se los atrapaba, se oía un suspiro colectivo. Los suspiros no eran condena, eran señal de libertad. Hoy, el lugar está cubierto de hiedra. Los granos de piedra absorben el viento que lleva lamentos envueltos en la noche. No hay inscripción, solo memoria que habita la ruina. En Inglaterra, la balada Bárbara Allen sobrevivió hasta el siglo XIX. Relata un amor mal correspondido. Ella rechaza al hombre que la ama. Él muere de pena. Ella muere al enterarse. Esa canción pasó de boca en boca por generaciones porque dice lo que el corazón no aprende en violines. El amor imperfecto, su pura belleza en las notas diminutas de la narración popular. En la literatura de la corte, el libro de las bodas recogió anécdotas con moraleja. Mozas que se enamoraban vistos en cuerpo antiguo, promoviendo peleas de linaje. Los esposos salvajes que olvidan la fe y el código moral. Y a la inversa, mujeres que eligieron enamorarse en secreto, abandonando riqueza. Aunque esos relatos hacían temblar al consejero real, circulaban como advertencia. El amor rompe la barra de hierro del deber. El legado no solo fue cancionero, sino también arquitectura. Palacios con balcones semicerrados, donde las damas se asomaban tras el rosario. Muchos fueron demolidos por temor a escándalo, pero los cimientos aún conservan grietas de sus sombras. Los turistas suben hoy, sin saberlo. Esas ruinas esconden siglos de coqueteo aristocrático. Las tradiciones familiares, por su parte, transmitían formas de enamoramiento. Se enseñaba a bordar pañuelos con iniciales que se ocultaban dentro de la almohada, a llevar la liga ajustada al muslo si se buscaba compañía nocturna, a escribir «Te espero» en la pared del granero con carbón quemado, gestos marginales que transmitían amor tolerado, permitido en lo privado. Y algunos de esos símbolos aún se hallan en edificios antiguos, si miras con lente de enamorado. Con el Renacimiento, la formalidad del amor cambió. Apareció el sí público, la actitud artística que celebraba el romance. Pero la piedra vieja y la canción campesina seguían intactas. El canto rural, cuando el corazón late por otro, resuena en los muros aunque no haya baranda. Esa línea no está escrita, está latente. Y tú, si estás leyendo, sabrás que esta historia late en tu voz, porque el deseo no es carnaval, es herida y remanso, y aún late en tu pecho, no porque fue contado en códex, sino porque fue recordado en el aire. La Edad Media creó sus propias leyendas de amor, talladas no en piedra, sino en susurros perpetuos. Esta parte se sumerge en cómo esas historias,
épicas, trágicas, misteriosas, nos habitan aún, flotan en baladas rurales, se ocultan en tapices desgastados, vibran en las madrugadas con nostalgia ancestral. Tristán e Isolda es el faro universal de lo imposible. Su historia no empezó con la literatura, sino con un suspiro mágico, una poción de amor que los condenó. En ese pacto líquido, la fuente medieval forjó el amor como tormenta inevitable. Murieron juntos, después de traiciones, exilios, besos robados. Esa historia no termina, perdura en coros campesinos, en declive de cascadas, en brisa que nadie sabe explicar, salvo nombre y lamento. Esa tragedia encarnó el amor que supera razas y promesas e ilumina lo imposible. Los romances medievales desbordaron ese mito. Las leyendas artúricas, cantadas en occitano y luego paseadas por castillos europeos, establecieron el ideal femenino coronado en susurro y caballero que muere en prueba de amor. El amor cortés fue tendencia poderosa. No era solo tema de novela, fue aire en membrana social. Se filtró por los muros del convento como plegaria prohibida, excitando diálogos oscuros entre plumas ansiosas. Los trovadores y trovairits, poetisas, fundaron esa memoria eterna. Escribieron versos que excusaban la distancia, el silencio, el autoengaño del enamorado imposible. Su voz era respiración ancestral del deseo que no se apaga, aunque el universo se alce contra él. Esa voz llegó a casas humildes, donde las jornaleras contaban la historia con rezos rotos al fuego. Luego, la leyenda superó palabra, se volvió símbolo. El roble de Tristán creció sobre su tumba, el laurel de la doncella florecía pese a sequías. El castillo donde se vieron una vez sobrevivía como runa de saliva. Y si una casa tiene la piedra tallada por el nombre que no se pronuncia, ese artefacto arqueológico es leyenda viva. Es pretexto para amar mudo. En los siglos posteriores, las leyendas medievales llegaron al Renacimiento, a la literatura de caballerías. Obras como Amadís de Gaula o Tirant lo Blanche reinventaron el romanticismo heroico. Pactos rotos por deseo, lágrimas teñidas de dote, batallas que no solo buscaban honor, sino beso. Y en cada edición manuscrita, el deseo se colgaba como joya temida y celebrada. No menos importante fue cómo esas leyendas fueron bordadas en tapices y vitrales. Una doncella cayendo al jardín con la cinta del amado todavía aparece en iglesias góticas. En la penumbra del coro de una catedral, ese trazo plasmado en hilos debió jurar silencios, vio ojos empañarse, provocó redención íntima. En las leyendas populares, el derecho del Señor, probablemente mito, sirvió como advertencia moral. Prohibir el amor para preservar el control. Esa leyenda, aunque exagerada, deja entrever cómo el deseo podía opacar contratos feudales, provocar rumores de rebelión, encender fuego en las cejas de la autoridad. Esa exageración ahora es nombre de mito. En su tiempo fue asombro colectivo. Con la llegada del Renacimiento, algunos pensadores quisieron enterrar la leyenda, pero el siglo XX las revivió. Tristán e Isolda llegó a ópera, película, canción. Su miedo y belleza actualiza nuestra beatitud nostálgica. Cuando una pareja rota canta esa historia en un karaoke, está cantando grieta ancestral. El amor es trampa humanizada, dicen sin decir. Y tú, si mientras leías sentiste calor en la garganta, es porque conoces este legado, porque el amor medieval no murió, se convirtió en herida. Y esa herida sigue siendo tú en madrugada, reconociendo que lo imposible vale la pena, no por sueño, sino porque recuerda que existes. El amor medieval no se extinguió con el tiempo, transitó a través de siglos como chispa que no se apaga. En esta parte, viajamos desde la Edad Media hasta hoy para contemplar cómo ese cortejo clandestino, esa pasión encriptada, sigue resonando en libros, festivales y en cada corazón que suspira. El primer resplandor de este legado reaparece en la poesía. Obras como El Román de la Rosa, con sus 22.000 versos, describen al enamorado que entra en jardín del placer,
reemplazando los perfiles divinos por emociones humanas densas, discretas, casi táctiles. Cada metáfora, cada alegoría de esa rosa inaccesible se volvió símbolo para que generaciones entendieran el amor que exige silencio, permiso e imaginación. También estuvo Sir Launfal, donde el caballero pobre encuentra compañía en una dama feérica, invisible y prohibida, lo cual refleja la dimensión mítica del cortejo, en donde el amor depende del secreto y del pacto no verbal. En la España medieval, el famoso Libro de Buen Amor de Juan Ruiz retrata amantes de todas las clases y condiciones: el cura, la serrana, la dueña de casa, la mora. Todos buscan a alguien a quien amar, incluso en laberintos de devoción, deseo y moral acechante. Esa multiplicidad demuestra que el amor no fue privilegio cortesano, sino necesidad humana con voz pública o íntima. Hoy, esas historias cobran vida año tras año en festivales como el de los amantes de Teruel. Durante 4 días, la ciudad se convierte en villa del siglo XIII. Recrean el mercado medieval, las danzas, las bodas frustradas, la carta que jamás llegó, y el festival, tan lleno de pasión, termina con un funeral teatral donde todo el pueblo acompaña el duelo. Ese ritual convierte la tragedia en memoria viviente. El público recoge, en cada actuación, el peso del amor que trasciende vida, honor y olvido. No es farsa, es alquimia de corazón colectivo. La forma en que esa historia nos atraviesa demuestra que el amor medieval no es reliquia, sino llama que revive en comunidad. La música también lo recoge. Baladas como Bárbara Allen o historias arcaicas siguen cerrando cafés donde quiebra el minuto. En ellas, la muerte ama, perdona, reclama beso que no se dio. Son canciones que superan épocas, la cantan los que aman sin certeza, y se cantan a medianoche sin familia, como si el pasado fuera promesa sin fecha de caducidad. El arte visual también reverbera su eco. Tapices con Tristán e Isolda, vitrales con amantes imposibles, manuscritos iluminados que prolongan el contacto visual. Estamos rodeados de espejos medievales del querer humano. Cada uno lleva un mensaje. Amar desde la discreción no solo fue poesía, fue reconocimiento de lo sagrado en lo secreto. En la cultura popular, cine, teatro, literatura contemporánea, también hay memoria. Tristán e Isolda llegaron al cine y la ópera. Orlando enamorado inspiró novelas de caballería en siglos posteriores. En las novelas románticas modernas late ese ideal de amor imposible, de fidelidad interior frente a la presión social. Desde Jane Austen hasta Gabriel García Márquez, la idea de amar sin ser visto proviene de esa escuela de emociones medievales. Incluso hoy, cuando alguien escribe "te espero bajo la luna", parece simple frase. Pero ese susurro es legado, cortejo sin algoritmo, invisibilidad deseada, pacto de piel sin red. Es la reverberación de la Edad Media en el gesto cotidiano. Nosotros, mientras escuchamos esto en voz baja, compartimos esa memoria íntima. Renunciar a enamorarse sin permiso es renunciar a una de nuestras raíces más antiguas. Decidir recordar este suspiro es recuperar conciencia de que el amor ha sido, y seguirá siendo, acto de coraje. Que el corazón, aún en silencio, reclama lugar para amar. Llegamos a la última parte de este viaje, donde el presente y el pasado se abrazan. Después de traspasar murallas sociales y normas morales, de reconocer el cortejo clandestino, los rituales públicos y los mitos que perduran, ahora exploramos cómo ese amor medieval vive en nuestra forma de sentir y celebrar el encuentro humano. Cómo ese pasado sigue haciendo latir el ahora. Hoy, siglos más tarde, a finales de febrero, la ciudad de Teruel revive cada año la tragedia de sus amantes más célebres, Isabel de Segura y Diego de Marcilla. Durante esas jornadas, Teruel se transforma. Jaimas, mercado medieval, música, danzas, ferias de artesanía, todo se dispone como un teatro donde historia y deseo convergen. Se representan escenas clave: el regreso de Diego, la negativa al beso, la muerte y el beso final antes de que Isabel sucumba.
la ciudad se convierte en un escenario vivo donde todos son parte de la memoria. Ella le da el beso y muere. Esa escena resignifica el silencio para nosotros. El beso que no fue concedido en vida se convierte en abrazo eterno en muerte. El pueblo se paraliza ante esta verdad teatral. La mirada contemporánea entiende: amar sin condiciones es lo único que alivia el dolor del olvido. Este ritual colectivo no es solo cultura turística, es fármacon, cura de olvido, traición a la censura, exploración de la humanidad. Teruel revive esa tragedia para recordarnos que el deseo sigue vivo. Mientras tanto, otras ciudades de España también lo hacen. En la Navarra medieval, Olite despliega cada año sus fiestas ambientadas en las bodas del príncipe Carlos y la princesa Inés de Cleves. Desfiles reales, bailes, mercado, cetrería, actos de etiqueta cortesana que permiten ser parte del gran cortejo nobiliario. En Extremadura, la boda regia celebra la unión hispano-lusa, recreando el ambiente medieval con teatralidad popular, actos de convivencia, gastronomía, música y vestuario histórico. El pueblo se cohesionó con ese pasado. Recreándolo como varios siglos antes, se comprometieron reyes y reinas. Y en Guadalajara, el Festival Medieval de Hita revive el Libro del Buen Amor, con obras teatrales al aire libre, torneos, desfiles y danzas que permiten al público entrar en el universo de Juan Ruiz, sentirlo vivo, sentirlo cercano. Es un gesto profundo. Cuando el pueblo reescribe en carne el cortejo antiguo, no se contenta con exhibir folclore. Hace palpitante el deseo medieval, lo reaviva con gestos contemporáneos, conecta pasado y presente, porque lo que celebramos en estos eventos no es solo historia. Es fuerza vital que no tolera ser ensamblada como objeto frío. Es pulsión afectiva que reclama lugar en la memoria colectiva para decirnos que amar fue siempre acto valiente. Y tú, que estás aquí, escuchando en algún rincón y sintiendo ese eco dentro, haz que tu voz sea pétalo tardío, porque quien lee esta historia no está solo. Somos instantes eternos, transportados por susurros antiguos. El cortejo medieval vive en nosotros, en la forma en que cada palabra de amor se debate con normas, se esconde y vuelve más fuerte. Mirar atrás hasta esa noche medieval donde el cortejo era conspiración de miradas y la palabra de amor, un crimen silenciado, es abrazar una memoria que no reconoce jerarquías. Hoy, cuando el amor se confunde con scrolls infinitos y reacciones instantáneas, recordar cómo se decía te amo con una nota oculta bajo la almohada o cómo el pañuelo entregado en feria era boleto directo al suspiro, nos devuelve algo que ya no sabemos cómo nombrar: reverencia. En aquel tiempo, amar no era derecho. Era hazard, era atreverse a sentir cuando hasta el altar observaba. El amor era alquímica mezcla de coraje y secreto, y hoy, cuando lo celebramos en festivales con máscaras, teatro, gritos silentes, hacemos más que fiesta. Reconstruimos instante. Nos rebelamos contra la amnesia emotiva. Sabemos que el deseo no fue moda pasada, sino chispa que funda historia. Has caminado conmigo en este episodio entre plazas medievales, entre muros que guardaron susurros y ocasos que recrearon leyendas. Has sentido cómo el remoquete de los trovadores atraviesa siglos desde su hojarasca de pergaminos versados en anónimos. Has visto cómo el castillo se convierte en metáfora del corazón, como la prohibición, paradójicamente, fue antena del deseo. Si ahora, con los ojos casi cerrados y el cuerpo todavía despierto, logras reconocer esa brisa tardía como algo propio, no como novela construido, ya lo ganaste todo. No es nostalgia, es trampa de luz que no se apaga, es fragmento de conciencia que late en voz baja y resiste. Porque el amor que se cuece en secreto, el ritual de fecha rota por miedo, el beso que nunca vio testigos, todo eso persiste en ti, y eso no te hace distinta, te hace humana. Y tú,
que hoy estás aquí viendo este episodio hasta el final, alimentas esa rebelión íntima, la de quien recuerda amar cuando era impune decirlo. Buenas noches, insomnes de la historia. Que tu dormitorio sea templo donde el pasado no mande silencio, sino reverencia. Que ames aunque nadie te vea, y que ese amor sea obra tuya, construida con palabras de murmullo y corazón atento.